presentarte lo que es la quinta parte de esta construcción de oscilador de baja frecuencia, alta frecuencia modulado. Pero sí que es verdad que antes de empezar a ajustar una radio, tienes que ver qué es lo que da esa radio en ese entorno, o sea, qué es lo máximo que puedo obtener. A veces queremos obtener más que lo que verdaderamente hay, eso es imposible. Entonces quiero agradecer ahora públicamente este obsequio que me ha hecho Michel Ángel, muchas gracias, y lo voy a usar como piloto de lo que verdaderamente escucho. Y como verás, escucho las 6 emisoras que hay en Madrid. Pedir más que eso, con un receptor, difícil. Este es un receptorito chiquito, mono, y que ya digo, en este momento me sirve para testeo de la señal que puedo captar con una radio. Ahora vamos a ver lo que puedo captar en FM. Mira qué sensible es este receptor en FM. Vale, bueno, no sé. Bueno. En el mar. Insisto, habrá una franja en la de género. Y recibimos hoy de fe. Dije ayer al ministro, no se ha producido por 500 euros, madre mía, hay mucha gente que está pensando. Recordemos que de momento es sospechoso por más que... Normalidad en toda la red diaria de la Comunidad de Madrid, aplicaciones en la... Íñigo, desde que se convocaron estas elecciones. Capacidad de organización y alentar. La misión que... A las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Hay que tomar medidas y que la ley La española, una obra del... Mira, tengo un receptor que sabía que funcionaba y dije, bueno, lo voy a usar precisamente para hacer el ajuste o ver qué posibilidades me da ese oscilador que hemos construido para el ajuste de este receptor. Lo puse, sorprendente, no iba, pero tenía la seguridad que lo había dejado funcionando. Bueno, pues habrá que analizar cuál es la causa por la cual no va. Fíjate el lado de los componentes, el dar la vuelta al chasis y podemos ver ese condensador electrolítico, ya lo había cambiado, lo he puesto sobre el antiguo, eso generalmente no suelo hacerlo, pero estaría bastante bien el antiguo y como puedes ver está en paralelo. Sí que es verdad que favorece la colocación y el lugar donde ubicarlo. Y luego hay dos componentes que quiero señalarlos, que verás, hay un trimmer que va en paralelo, ahí está ese trimmer, con lo que es la bobina osciladora, y un poco más allá, y junto al chasis, hay un padder, que es también un condensador variable de más capacidad, que suele ir en serie y a masa. Abierto, totalmente abierto. Bueno, hemos visto que la continuidad está aquí. Con el potenciómetro dado, tendría que ver yo siempre una carga en los extremos de lo que es el enchufe. Un hilo llega hasta ahí, hay continuidad, de ahí viene aquí. Como puedes ver, lo único que estoy haciendo es seguir el hilo y ver dónde se queda abierto, o sea, viendo ese circuito. Origen. Viene ahí. ¿Es correcto? Estoy en el interruptor del potenciómetro. Este suele ser un fallo bastante clásico, que falla el interruptor. Bueno, puedes hacer puentearlo o cambiar el potenciómetro. Pero bueno, en este caso me parece que no es. Vale, hay continuidad ahí. Ahí vale. Siempre me gustan más los polímetros analógicos, porque veo subir la aguja un momento y digo, aquí ya hay continuidad. Estos siempre están bailando los números, pero bueno, esta vez me resultaba más cómodo usar el dígito. 0. Este es el que va directamente a masa. Este hilo va directamente a masa y no hay problema. Siempre y cuando
el interruptor esté dado. Ahora no habrá nada, efectivamente. Vemos como un polo de la red va directamente a balsa y además está bien. Ahí tengo la continuidad. Entonces el otro, que es este, viene al filamento de una lámpara. Ahí lo tengo. Y luego a partir de ahí tiene que salir por filamentos a otras lámparas siempre y cuando esta no esté fundida. Entonces vamos a seguir los filamentos para saber por qué no hay continuidad total para llegar al otro polo de la red. Entonces viene de la red, viene aquí, y para encender esta lámpara es necesario que esto vaya a la masa, que es donde coge el otro polo de la red. Vemos pues cómo entre los extremos en este caso entre masa y el otro extremo pues va una bombillita de 125 del enchufe. Tengo ahí la continuidad. Vale, pues este camino es el camino de la lámpara de indicadora del dial, es directa a lo que es la alimentación del receptor, pero no influye en lo que es el camino, en este caso, de los filamentos, que es el que tendría que verse reflejado en el enchufe, en lo que va a los dos polos de la red. Entonces ya hemos visto un camino y ahora lo que hay que ver es el camino de los filamentos. Seguimos, llegamos a este punto, filamento que viene, esta será la lámpara osciladora mezcladora. Llega ahí, sale, pues tendría que salir, pero esta lámpara parece que su filamento está abierto. Eso viene del polo de la red y aquí no hay nada, aquí no hay continuidad. Esta lámpara será una UCH 81, UCH 41, una mezcladora osciladora, parece que está abierta. Si hubiera dedicado un minuto antes, un minuto más, hubiera visto que le falta la lámpara. Lo puse, no me fijé en ese detalle y me ha hecho perder, pues eso, 10 minutos. Bueno, pues ahora lo que hay que buscar es una UCH 41 o cualquiera de estas lámparas que sean mezcladoras osciladoras. Siento que la imagen es mala y no se puede ver el hueco que deja esa lámpara mezcladora osciladora. Aquí tengo una UCH 42. Espero que esté bien. La vamos a poner ahí y a ver cómo pasa. Mira ahora. Ya puedes ver cómo el polímetro está marcando. Ya hay algo que está cargando, que está cerrando el circuito y probablemente ya por lo menos ahora los circuitos de filamento funcionen. Difícilmente podía funcionar estando todas las lámparas en serie y con ausencia de una lámpara que me he fijado después de ver que no había precisamente esta continuidad entre los extremos del enchufe. Ahora sí, ya se puede ver claramente cómo los filamentos se encienden. Vamos a ver cómo va la radio. Y en Reino Unido las autoridades amenazan cerrar las playas. El presidente del sindicato gesta de técnicos de Hacienda. ¿Ves? Las emisoras que coge son muy similar a lo que hemos sintonizado con el transistor. Con una retención muy pequeña. Van a cobrar de esa prestación. No van a llegar. Estaban de fiesta, lanzaron objetos Cadena contra Ser. los Federales, si se les niega ese Radio Inter, de comisiones obreras, un hay sordo que Onda Cero, Y ya está en marcha el Consejo de Cope. Ministros. En primer lugar,
Hay bosques intactos en la Tierra con un alto valor en biodiversidad, que estos bosques Mira primigenios lo que me está intactos pasando ahora. sí que deberían preservarse de manera Parece que no es intacta. contacto de El gran lámpara. valor que tienen en servicios ecosistémicos, sobre Aquí. todo biodiversidad, carbono, Pero etcétera. mira, Pero tenemos muchas otras zonas que hemos ido gestionando durante... la dejo ahí. Esta secuencia que estás viendo no es continua en el tiempo con la anterior. Esto me aconteció después de haber hecho bastantes ajustes ya con la radio. tipo de fuentes Pero de yo energía quiero que la veas ahí. que ha sido... Está encendida, ¿eh? O sea, alimentación llega, ¿es? Debemos cambiar este paradigma de economía fósil a una economía renovable. Debemos gestionar Parece de manera sostenible nuestros recursos No es forestales. contacto de lámpara. Y son fuente de energía, de biodiversidad, son fuente de agua, son fuente de nuevos Pero mira. materiales. Hoy, lo que sea puede hacerse a madera de unos años. ¿Qué es? Todos los retos que tenemos, de todos los materiales, tenemos las bases científicas y tecnológicas para de paradigma. Eso Fíjate. Porque a veces el movimiento ecologista sostiene que Se corta. tocar el bosque no, justamente Sí. lo otro. las que yo Y el filamento sigue encendido, ¿eh? es superar muchas de las dicotomías que han caracterizado la era industrial. El filamento sigue Dicotomías encendido. entre bioeconomía y biodiversidad, entre tecnología y naturaleza, entre mundo urbano y mundo rural. Y al fin y al cabo, Hay que determinar la qué es lo que de biodiversidad alguna forma la hace que podremos proteger solo ya se quedó, fuera. ¿Ves? Toco aquí. Ah, por esta mira, por aquí. ciencia, es donde ¿Ves? Y de un bosque finlandés se provecho entre comillas, erróneo. a ver, sí, son bosques diferentes. Vamos determinando cuál parece que es la pieza más crítica que le está aconteciendo esta avería. Aquí lo que pasa es que ¿No? tienen unas muy plano, ¿No? forestal, en el ámbito de los rurales, o que tiene una buena red. Y por lo tanto la gestión siempre es mucho más Ah, mira. Una mala soldadura. Ahí. En ese punto hay una mala soldadura. necesidad de sistema. Ya está, cogido. Ven que es Esta resistencia de potencia no hace contacto en la soldadura. sus consecuencias. Bueno, pero ya nuestro está bosque determinado. ¿puede soportar que suban las temperaturas? ¿Vale? Animales provenientes de primates. Mira, ¿ves? Ese es el fallo Circos, que hemos visto gente antes. que nos han tenido de mascotas, de Ya ahí no hace contacto. televisión, del tráfico y tal. Y fue impresionante, la verdad. Ahí lo puedes ver. Cómo falla ese contacto que ahora soldaremos. Mira, todo lo que ha acontecido anteriormente es ajeno verdaderamente al contenido de este vídeo. Es una circunstancia que ha aparecido de una radio que yo la tenía ahí abandonada, pero en funcionamiento. Y bueno, has visto que está en funcionamiento, pero con dos incidencias. Que le faltaba una lámpara, esa me tenía que haber fijado mucho antes de ponerla, y la otra no, la otra es sencillamente una soldadura mal hecha dentro de una resistencia de potencia. Bien, pues ¿qué es el motivo de este vídeo? El motivo de este vídeo es el ajuste de ese receptor precisamente con el oscilador este que hemos realizado. Y para ello me voy a basar en el libro que tienes ahí, La radio en 20 lecciones, que además el link para descargar lo tienes arriba y además lo voy a poner también en, digamos, en lo que es la descripción del vídeo. Ese es un libro, es el primero que yo también tuve, La radio en 20 lecciones. Es un libro gráfico, bastante didáctico, que nos va a servir de guía para el ajuste de este receptor. Mira, yo no tenía el esquema, pero los esquemas son todos muy parecidos y voy a utilizar este. Lo que sí te puedo decir, que es el conjunto que de alguna forma constituye la sintonía de un superhetrodino y está constituido, por supuesto, por la bobina de antena barra sintonía, la bobina del oscilador local, el tándem, el condensador variable del tándem y la propia frecuencia intermedia. De tal forma que todo ese conjunto, cuando está bien sintonizado, me da el valor de esa frecuencia intermedia,
que es el que precisamente yo desconozco. Y vamos a ver qué método tengo para conocer el valor de la frecuencia intermedia del receptor que estoy usando. El libro, de las 20 lecciones de radio, indica cómo, que al fin y al cabo la frecuencia intermedia es un transformador, es el bote que tú estás viendo que tiene un primario y un secundario. Entonces en el primario él mete un oscilador y en el secundario pone un instrumento de medida. ¿Qué hace? Pues lo que hace es variar la frecuencia de ese oscilador para ver cuál es el punto máximo que yo tengo. Eso sí es válido, pero a veces las frecuencias intermedias no trabajan con una campana tan puntiaguda. A veces trabajan viendo un valle, es decir, dos máximos y en el medio un valle. ¿Para qué? Para darle más ancho de banda a todo. Eso bien puede hacerse solamente con un bote de frecuencia intermedia o incluso con el conjunto de los dos, con el primero y con el segundo transformador de frecuencia intermedia. ¿Me sigues, no? Es decir, combinar de tal forma que verdaderamente el valor de la frecuencia intermedia esté en el punto del valle. Tendría un máximo, el medio, que estaría el valor de la frecuencia intermedia, y otro máximo. Y así he agrandado y dejo pasar más ancho de banda. Marín es más o menos lo que indica en cómo conocer el valor de la FI. Dice él, primero, anulemos el oscilador local. Para anular el oscilador local, nada tan sencillo como anular el condensador variable del oscilador local. Lo veremos en una secuencia de vídeo. Y una vez que ya tengo anulado el oscilador local, lo que hago es meterle un generador de radiofrecuencia y buscar el pito. Y aquí es lo que dije anteriormente, el pito no es pito único, lo que busca es dos pitos fuertes y dice en el medio es el valor de la frecuencia intermedia. Puede ser todo lo que ha dicho, pero aquí lo que está claro que ese es el valor de la frecuencia intermedia para cómo esté ajustada esa frecuencia intermedia. No quiere decir que sea el valor de la frecuencia intermedia neta de esos dos componentes botes de frecuencia intermedia. No, son los que en ese momento tiene el ajuste. Pero bueno, es una forma y vamos a ver qué nos daría nuestro receptor con esa forma de conocer el valor de la frecuencia intermedia. Vamos a identificar cuál es el condensador de sintonía. Pongo en las placas aisladas. Comienza la semana del orgullo Mira, LGTBI. La pandemia ha trasladado las reivindicaciones efecto antena, y a los balcones. sintonía. Los organizadores han animado a decorar las terrazas con banderas arcoíris y lemas. Este año el foco se ha puesto en las mujeres y en especial... Desplazamiento se oye menos, oscilador local. Lo anulo. Anulado el oscilador local. ¿Qué puedo ver aquí? Valor de la frecuencia intermedia. Verás que el ajuste es muy crítico. Es uno de los problemas que tiene este oscilador que está trabajando ya digo, al límite. Y eso que ahora tiene un potenciómetro de 1K. Pero es cierto, y sobre todo en esta banda de frecuencia intermedia, que digo que su comportamiento es un poco extraño porque sube el valor de la frecuencia cuando yo giro el botón a izquierdas, pues cuesta un poco. ¿Viste eso? Parece que son 475. Como puedes ver, no varía nada con lo que es la sintonía. Yo estoy metiendo el valor de la frecuencia intermedia, no hay heterodinaje, pasa toda la señal y la señal que mejor resuena con la sintonía de las frecuencias intermedias, ahí lo tengo, 472, 473. Vista esta secuencia, pues tenemos un poquito la duda, la incertidumbre, si está entre 470 y 475, parece que casi está en la mitad, en 473 más o menos. Ese es el valor de la frecuencia intermedia tal y como está ajustada. Yo no he tocado nada. O sea, los botes de frecuencia intermedia ni los he tocado. 473, 474. Ese es el punto. He anulado el oscilador local. He puesto un puente aquí, anulando ese oscilador. Ahora sí, ahora ya quito. Como ves, se mantiene también bien lo que es el pito, pero es más exacto hacerlo así, anulando el oscilador local. Va subiendo un poquito, da la sensación de 474, 475. Mira, otra forma de determinación del valor de la frecuencia intermedia puede ser el que he aplicado aquí, pero aquí no lo he aplicado bien. Confundí primario con secundario del transformador de frecuencia intermedia. Entonces lo normal es meter el generador por el primario del bote de frecuencia intermedia y ver la señal respuesta en el secundario.
Por supuesto, todo esto en este momento sin alimentación. Podrás ver, ya digo, he cometido un error, o sea, no he metido la señal del generador por secundario y lo estoy sacando por primario. Por lo tanto, no estoy totalmente de acuerdo con la simetría, o sea, por lo menos no te lo puedo asegurar que sea igual una cosa que otra. Los resultados, de todas formas, que he obtenido, tanto en el bote primero como en el bote segundo, es que su valor de resonancia no está en 470, sino a mí me da más próximo a 455 o 450. No insisto mucho más en estas secuencias por eso, porque al haberme equivocado primario con secundario, pues el resultado, aunque insisto, creo que es una estructura simétrica y tendría que ser igual. Si así es, ves que el valor de la frecuencia intermedia no se corresponde con la respuesta que tiene el receptor cuando yo le meto un tono. He visto que cuando le meto un tono tengo máximos en 473, 474, mientras que cuando llego a esta forma de determinación del valor de la frecuencia intermedia que tiene en este instante, pues está mucho más próximo a 450, 452. Mira, ahora estoy poniendo el contador de frecuencia y lo que me está midiendo es la frecuencia del oscilador local. He tenido la precaución de ponerle un condensador por medio y además me había visto con el osciloscopio que la tensión era 2 voltios, 2 voltios y pico. De tal forma que ahora tengo de frecuencia del oscilador local 1,376. Si yo muevo esto, mira, ¿lo ves? Si yo llego cara al sur. Y el negocio debe andar mal, puesto que la caja ha estado allí bastante tiempo. Pero es extranjero. El 7 está cruzado. Así lo hacen en el continente. Observe también la escritura de la dirección, Watson. eso es la copia. Con dificultad. La letra de una Pero hubiera sido más lógico que pusiese ahí 1,47, 1,46. Ah, no. Esa es la copia. ¿Lo ves? ¿Tú sabes que a mí me dejó su guitarra Willie Nelson? ¿Cómo? Sí, sí. Me lo traje a un programa de televisión. Y Este es Carlos Herrera. el tipo más adorable, simpático. Además lo tuve esperando 2 horas, ¿eh? ¿Por qué? Sí, pues yo salía de... Fíjate, entonces yo diría que la frecuencia intermedia que hemos estado hablando, que estaría de 460, aunque yo creo que la frecuencia intermedia de este receptor es de 470. ¿Lo estás viendo? Entonces aquí yo tengo una apreciación digital, pero le tendría que restar 470. Lo malo que ese, como vimos el otro día, tiene programado 455. No le puedo restar 470. O a la indicación que tengo siempre ahí, pues yo automáticamente en mi cabeza restarle 470. ¿Lo ves? Ahora me voy a otra emisora. Y de llegar al conocimiento profundo de todas las cosas a través de la mente y a través de la deducción, ¿no? Y Eso es esa onda cero. Si le resto 470 será la frecuencia que estoy recibiendo. ¿Ha heredado alguna propiedad y no sabe qué hacer o tiene varias propiedades? Eso es y quiere obtener Radio el Inter. máximo beneficio? Univial se... Aquí en la radio, además, nos han contado unos poquitos. Vamos Eso es Cadena Ser. Porque yo soy muy familiar y forestales. Islas Baleares, Palma. Pues cerca de medio centenar de Ahí ves otra que puede ser Radio 5. El colectivo de riders se ha manifestado. en torno a 100, entre 100 y 110 personas era lo que teníamos previsto. Bueno, no Radio está Nacional. mal. Pues antes de empezar la ceremonia hay un... ¿Qué es lo que he hecho? Primero buscar un punto en el cual tuviese el reflejo de lo que es la frecuencia del oscilador local. He tenido la suerte que en el primero que he tanteado, que son los extremos del padre hablaré posteriormente, tengo esa frecuencia, tengo esa señal y además a un nivel aceptable por parte de... Hay que tener cuidado, no va a ser que le monta mucha tensión y lo que es el frecuencímetro lo estropee. Siempre intentar menos de 3 voltios pico a pico. E incluso puedo frenar mucho más, con lo cual incluso aumento la impedancia de entrada, distorsiono menos a lo que es la señal. O sea, que tengo margen ahí para jugar muy bueno. Simplemente le he puesto un condensador gordo, pues si había una componente continua y demás. Bueno, la cosa es que le he puesto eso. Incluso le podía haber puesto un condensador en serie con una resistencia, porque me sobraba señal. Y el montaje que he hecho es ese,
Y se puede ver claramente cómo cuando yo muevo el condensador variable hay un reflejo de la variación de la frecuencia del oscilador local. Bien, como yo conozco la frecuencia de la señal, la frecuencia de las emisoras, en esa tabla lo único que he intentado reflejar es precisamente la diferencia que hay entre la frecuencia de la señal y la frecuencia que me estaba marcando el oscilador local. Y puedes ver que para Radio Nacional son 475, vamos yendo 473, 475, también depende un poco en el momento que haya mirado cuál es, o haya considerado que es la máxima señal, o sea que tenía mejor sintonizado el receptor. Entonces, lo último es la COPES, el que quizá me dé un valor un poquito más bajo, que me da 471. Luego me indica que lo que he hecho con osciloscopio y generador para intentar ver el valor de la frecuencia intermedia, considero que no es correcto o no me ha dado los resultados que yo esperaba. Yo esperaba ver resultados alrededor de 472, 75, que cuando le metí por antena, anulando el oscilador local, la frecuencia de 472, 473 sí tenía pito máximo. Luego puedo decir que tal y como están, así considero yo, sintonizadas estas frecuencias intermedias, su valor actual con ese ajuste es de 473, 474. No lo voy a tocar porque es que además no las puedo tocar, están con cera. Y también te indico una cosa, que si algo lo ves con cera, yo no lo tocaría. Probablemente lo estropees más que lo que arregles, pero bueno, es un consejo que yo te doy. Y ahora aprovecho esto para hablar un poco lo que es el paralelaje. O sea, voy a aplicar un concepto que creo que lo puedes tener, pero que quiero que refrescártelo. Mira, ahí tenemos mi circuito. Como puedes ver, mi circuito, el de la izquierda, está constituido por una bobina de antena sintonía. Es un transformador en el fondo. Por eso ya digo que hay veces que la bobina de antena la quito y ataco directamente a la sintonía metiendo la antena precisamente en la bobina de sintonía. Verás que en paralelo con esa bobina de sintonía hay una sección del condensador variable. Suponte que el condensador variable es idéntico. O sea, las dos secciones del condensador variable es idéntica. La otra sección del condensador variable siempre lo tenemos claro y así lo hemos visto que funciona para el oscilador local. La estructura del oscilador local yo creo que se aproxima más a un oscilador Hartley. Entonces, la frecuencia de resonancia del oscilador Hartley es la que estás viendo tú ahí, que es la misma frecuencia de resonancia que tiene el circuito LC que constituye el circuito de sintonía. Entonces, con esas suposiciones que ya digo que pueden ser criticadas y pueden ser lo que cada uno quiera, voy a ver cómo se tiene que comportar para tener una frecuencia intermedia que sea constante. Y ahora, para profundizar un poco más en este conocimiento, te quiero hacer valores. Suponte una frecuencia de 600 kHz. Y yo voy a suponer, ya digo, es un poco más bajo que ese valor, pero que la bobina de sintonía para esa capacidad tiene pues 0,2 milihenrios. Entonces, tengo ya el valor de la L, tengo el valor de la frecuencia de resonancia, lo que quiero calcular es cuál es el valor de la capacidad que hace que eso resuene a 600 kHz. Y el valor de la capacidad que a mí me sale son 352 picofaradios. Bien, esa misma capacidad es la que va a tener el oscilador local. Y este oscilador local, si estuviese, ahora puesto que trabaja a 455, si trabajase a 455, la frecuencia que me tiene que dar el oscilador local es 1055. Pues conociendo que con una capacidad de 352 picofaradios y quiero que resuene el Hartley a 1055, tendré que tener una inducción que tiene un valor de 0,064 milihenrios. Tiene que tener, por supuesto, menos inducción porque voy a resonar a frecuencias más altas. Ya digo, todo esto si no me he equivocado. Vuelvo a poner los valores, ahora lo que he hecho es la comprobación, vuelvo a poner los valores en la fórmula de resonancia y es verdad, con esos valores que yo tengo ahí expresados, estos circuitos me están resonando a 600 kHz, bueno, 600, 142 y el otro a 1055, que es 600 más 455, valor de la frecuencia intermedia. Luego hasta ahí creo que todo bien y creo que no tendréis ninguna duda. Ahora me supongo yo, ¿qué me puede acontecer
cuando yo esté sintonizando una frecuencia de 1370. Lógicamente, el valor de la inducción de la bobina de sintonía es el mismo, es 0,2 milihenrios. Entonces voy a ver qué capacidad tengo que tener para tener una frecuencia de resonancia de 1370. Y me sale que el valor de la capacidad que tengo que tener para tener ese valor de resonancia son 67 picofaradios. Bien, ¿qué hago ahora? Pues lo que hago es calcular a qué frecuencia resonará el circuito del oscilador local. ¿Por qué? Porque conozco cuál es el valor del condensador, que ha dicho que es igual que el otro, entonces en este caso y en esa posición tengo 67 picofaradios. Conozco el valor de la inducción, que ya he dicho que era 0,064, y con eso y la fórmula que hemos visto siempre, frecuencia igual a 1 partido por 2pi raíz cuadrada de LC, veré a cuánto está resonando el circuito del oscilador local. Y me sale, haciendo esa cuenta, 2,4 MHz. ¿Y cuál es el problema? Que si yo me voy a la posición de 600, efectivamente 1055 menos 600 me da 455. Pero ahora no, ahora me da que, digamos que el oscilador de sintonía, perdón, que la frecuencia de sintonía, circuito de sintonía, tengo 1370 y en el circuito del oscilador local tengo 2,4, con lo cual la diferencia que tengo es de muy fuerte, es de 1 mega. No son los 455 constantes que yo necesitaba para ser amplificados en la frecuencia intermedia. Y ese es el error que hay de paralelaje. Es decir, eso de alguna forma hay que corregirlo. Y efectivamente se puede corregir. Una de las formas es, y habrás visto, que el condensador del oscilador local tiene menos chapas, es decir, tiene menos capacidad que el otro, que el de sintonía. Pero en este caso no, la radio que yo tengo en paralelo son idénticos. Además, no estoy tan seguro que corrigiese precisamente el error de paralaje. Hay otros más sofisticados que ese sí podría corregir, es haciendo que la sección precisamente del condensador del oscilador local, las chuchapas no fuesen muy regulares, o sea, tuviesen unas formas geométricas que compensasen de alguna forma esas diferencias que pueden existir. Es decir, hacerlo a través del propio condensador variable del oscilador local, haciendo que ese condensador variable sea un poco irregular y para poder yo jugar con ese valor de la capacidad y obtener una diferencia constante de entre lo que es la frecuencia del oscilador local y la frecuencia de la señal. Y otra forma ya, que la única que nos queda, es ajustarlo con, digamos, en 3 puntos o en 2 puntos mediante lo que es el trimmer y el padder. Pero eso lo intentaremos ver en el próximo vídeo que voy a generar. O sea, voy a seguir usando todavía este pequeño oscilador de radiofrecuencia que hemos hecho para ajustar el circuito de sintonía y el circuito del oscilador local. Y ya no me queda nada más que decirte, ha salido muy largo, te pido perdón, pero si lo has escuchado al final, te doy las gracias. Y sobre todo, doy las gracias a todos los que de alguna forma hacen sus comentarios. Muy positivos todos.